Bueno, muchas gracias por esta invitación de poder exaltar al Señor junto a ustedes. De una otra forma, estamos muy contentos de poder compartir con la iglesia, la comunidad cristiana Plenitud, porque de una otra forma, antes de venirnos acá a Costa Rica, se ha convertido en una iglesia también muy especial para nosotros, por su amor, por su cariño, por el apoyo a nuestra vida, a nuestro ministerio, en lo que estamos haciendo aquí a nivel de toda América Latina y el Caribe. Así que les agradecemos por la invitación. Gracias, Roberto. Gracias, Ingrid, y a todo el equipo de liderazgo, ¿verdad? Por esta invitación tan importante y especial y poder reunirnos con ustedes. Bueno, quería compartir un poquito algo que Dios ha estado hablando en mi corazón. Este es un pasaje que a lo largo del tiempo, desde que recibí a Jesús, ha sido un pasaje súper clave, no solo en la organización en la que sirvo, en la Cruzada Estudiantil, que es como un lema, 2 Timoteo 2:2, así como mi estimada hermana que estuvo compartiendo al inicio, hablando sobre este versículo clave, sigue hablándome el Señor de diferentes maneras, y yo quería compartir con ustedes en esta oportunidad un poquito acerca de 2 Timoteo, capítulo 2, así que les voy a pedir que si tienen Biblia a mano, su tableta a mano, su celular, busque la palabra de Dios. Yo voy a estar utilizando la versión nueva versión internacional, pero usted puede utilizar cualquiera de su versión, cualquier versión que tenga usted allí a mano, y podamos estudiar este texto a la luz de lo que el Señor quiere hablarnos a nosotros hoy. Así que voy a orar para entonces comenzar este tiempo. Padre Santo, gracias por este día que nos regalas nuevamente, donde reconocemos que tus misericordias son nuevas cada mañana. Padre, yo te pido que en el nombre de Jesús me des claridad, que me uses a pesar de mi limitada sabiduría, de mi limitado entendimiento, a compartir tu palabra de forma clara, fiel a lo que tú quieres hablar a nosotros en esta mañana, a nivel personal y a nivel de toda la congregación. Que tú penetres en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro alma. Y no solamente que nos hables, Señor. Queremos escucharte, pero queremos ser transformados por tu palabra en tiempos como lo que estamos viviendo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito acerca de 2 Timoteo, capítulo 2, verso 1 al verso 9. Y me gustaría dar un poquito de trasfondo acerca de este libro, de la manera en cómo podemos entender qué es lo que estaba pasando en ese momento cuando Pablo, ¿verdad?, le escribe esta carta a Timoteo. Entonces, lo primero que podemos entender, pues, que es una carta. Hay diferentes géneros literarios en la palabra de Dios y no es lo mismo leer los salmos, que tiene un contexto, por ejemplo, más poético, un contexto más de poesía, donde hay otros géneros literarios o una narrativa. En este caso, es una carta y tiene como fin ser didáctica, es decir, tiene un mandato o una manera de comunicar instrucciones claras y que la audiencia, en este caso Timoteo o la iglesia en general, pudiese aplicar lo que estaba siendo explicado en esta carta. Es interesante que Pablo tenía unas dinámicas bien interesantes cuando él escribía las cartas. Al inicio hablaba mucho de la parte en sus cartas doctrinales, la parte las verdades espirituales, y al final de sus cartas entonces aterriza esas verdades espirituales en cómo la iglesia puede vivir esas verdades que parecen como muy etéreas o muy conceptuales o muy filosóficas. Entonces es una carta pues que fue escrita como le dije anteriormente, por Pablo. La mayoría de los teólogos, historiadores concuerdan que fue Pablo el que escribe esta carta. ¿Y qué estaba pasando? Bueno, posiblemente fue escrita en el año 66 o 67 después de Cristo. Esta es una carta de índole personal, específicamente dirigida a Timoteo, que era un discípulo de Pablo, era un hijo amado, era un joven. Bueno, dice que posiblemente tenía 40 años, tenía mi edad, entonces no es tan joven, pero bueno, en el tiempo de los judíos se consideraba, o en la época bíblica se consideraba que todavía los que tenemos 40 años somos jovencitos, así que eso es de bastante ánimo. Entonces, básicamente esto fue escrita, ¿verdad?, para Timoteo, y es interesante que Timoteo estaba pastoreando una iglesia en Éfeso,
que fue básicamente una ciudad importante, muy estratégica, de hecho, donde Pablo y todo el tema del Nuevo Testamento, cuando vemos las cartas en el libro de Hechos y demás, fue una ciudad muy estratégica porque era una ciudad portuaria, era una ciudad comercial, era crítica, era como decir, si vas a alcanzar América Latina tienes que ir a Sao Paulo o tienes que ir a Buenos Aires. Bueno, así mismo, Éfeso era una ciudad muy estratégica para que el evangelio pudiese diseminarse a lo largo de todo el mundo. Entendemos que en ese momento, cuando Pablo escribe esta carta, el hombre estaba preso, estaba encarcelado, posiblemente no se sabe si fue su primero o su segundo encarcelamiento, pero entendemos que Pablo estaba en la cárcel a raíz, con razón del evangelio, no porque tuviera una deuda con el Imperio Romano o porque fue un estafador, no, estaba preso a causa del evangelio y estaba pues dice, encadenado. Entonces, prácticamente vemos a un Pablo escribiéndole una carta a su hijo, a su discípulo amado Timoteo, donde él experimenta soledad, y lo dice en la carta. Muchos hermanos en la fe abandonan a Pablo, así que imagínense la situación tan difícil de Pablo de poder recibir o tener que comunicar esta carta en esta situación donde todo el mundo lo abandona. La mayor gente dice que la gente que estuvo en la provincia de Asia dice que abandonan a Pablo. Toda la gente o la mayoría de la gente que estuvo con él en el libro de Hechos, o muchos de ellos lo abandonan cuando empiezan a ver que hay persecución y comienzan a ver que meten a Pablo en la cárcel y que hay un costo por el evangelio. Muchos se empiezan a avergonzar de Pablo y se quieren empezar a alejar de Pablo. Es decir, no sé cómo cuando lo hemos visto actualmente en el tiempo de la política o el tema de la parte de la sociedad en la que vivimos. Cuando meten a alguien preso, todo el mundo empieza a dejar ser tu amigo. De la misma forma es lo que Pablo está experimentando de que mucha gente lo abandona, está expresándole a Timoteo que está experimentando dificultades en esa prisión, y también está experimentando y comunicándole a Timoteo que ni siquiera tuvo un abogado para poder defenderse delante del Imperio Romano ante las acusaciones, y que en su primera defensa le tocó defenderse y salió aireado. Pero también vemos un tono en la carta de Timoteo, de 2 Timoteo, donde Pablo le está diciendo, de acuerdo al tono de la carta, que posiblemente Timoteo de esta no salgo. Parece inevitable que mi sentencia de muerte está cerca. Entonces imagínense cuáles serían esas últimas palabras que Pablo pudiera darle a Timoteo. Esta es la carta, donde él básicamente hace una condensación o un resumen de lo que es lo necesario que Timoteo sepa antes que Pablo desaparezca de la faz de la tierra por causa del evangelio. Y entendiendo un poquito más el trasfondo histórico, también entendemos que era la época de la persecución. Nerón en todo su imperio andaba persiguiendo a los cristianos, así que estaba en pleno apogeo. Así que Pablo está consciente que son sus últimas palabras para su amigo y discípulo Timoteo. ¿Y quién fue Timoteo? Ya en la misma carta también lo vemos un poquito. Era un joven también de trasfondo gentil, ni siquiera un trasfondo judío, por influencia, dice, de su abuela Loida y su madre Eunice. Vemos en la cadena generacional familiar cómo Timoteo llega al evangelio y se convierte en un discípulo de Jesús que pues de la mano de Pablo camina, y a pesar de ser joven, demuestra ser un joven, un muchacho temeroso de Dios. Entonces, vemos entonces también un propósito específico en esta carta. Cuando Pablo le envía esta carta en todas estas condiciones, vemos que Pablo tiene una preocupación por la continuidad del evangelio. Era importante que, si son mis últimas palabras a Timoteo, yo necesito enfatizarle a Timoteo que el evangelio tiene que continuar, para que cada persona conozca a un verdadero seguidor de Jesús, para que cada persona tenga la oportunidad de recibir el evangelio. Pero también había esa preocupación animando a Timoteo de que él pudiese terminar la tarea con fidelidad. Y aparte, también la razón por la cual Pablo escribe esta carta, mis hermanos, es porque se habían levantado falsos maestros dentro de la iglesia de Éfeso. En Éfeso había comunidades judías y que fueron mezclando algunas ideologías falsas, místicas,
que no tenían que ver nada con el evangelio. Entonces el pobre Timoteo, siendo un joven, tenía la labor de ser animado por Pablo para tener que confrontar todas esas enseñanzas falsas que se estaban levantando en medio de la iglesia y que ponían en peligro la fidelidad y la veracidad del evangelio. Entonces este es más o menos el tono que estamos experimentando en esta carta de 2 Timoteo. Y la carta está compuesta por 4 fases. La primera parte, en el capítulo 1, es un llamado a Timoteo a que cuide y transmite el evangelio con fidelidad. La segunda etapa de la carta tiene que ver con Pablo hablando de un tema muy importante, que es que es necesario sufrir por el evangelio. La tercera parte de la carta habla de que hay retos y peligros, cómo contrarrestas esa perversidad humana en el corazón del hombre que crea estas falsas enseñanzas y estas falsas doctrinas que van aún en contra del evangelio. Y como última parte, en su conclusión de la carta, Pablo encomienda el evangelio de Timoteo diciéndole, sabes que si puedes, venme a ver pronto. Me gustaría que vengas, ven antes del invierno, tráeme una capa, tráeme los pergaminos porque el asunto está crítico y me gustaría verte antes de que yo parta de este mundo físico. Miren qué interesante cómo es la sección de esta carta en 4 partes. Pero nosotros hoy vamos a ver de manera bastante breve lo que es pertinente al día de hoy, que es la carta de Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2 del verso 1 al verso 9. Entonces vamos a leerlo. Dice así: así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Entonces voy a dividir esta porción bíblica en 3 partes, en 3 fases, donde vamos a encontrar algunos principios que el Señor nos enseña de forma práctica, cómo vivimos esto que acabamos de ver. Y para poder entender un poquito también, antes que Pablo diga así que, como empieza en el versículo 1, entendemos entonces que anteriormente le está diciendo Pablo a Timoteo, no te avergüences. El Señor nos ha dado un espíritu de cobardía. Es decir, parecía que como que Timoteo era bastante tímido. Esto es bien interesante. Era un muchacho bastante tímido y con la tarea que tenía por delante de confrontar a estos maestros, Pablo está diciendo, no te avergüences del evangelio, no malentiendas o no dejes saber que el Señor te da un espíritu de fe, de dominio propio. Y esto le está compartiendo también básicamente que, pues, como les mencioné hace un rato, que muchos le abandonaron. Y en este contexto, entonces, que Pablo empieza y arranca la carta. Ahora, cuando vamos entonces al versículo 1, dice, así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Es importante que podamos reconocer que Pablo le dice a Timoteo, todo tu poder, toda tu fuente para vivir la vida cristiana no viene de ti mismo, no lo produces tú. Fortalécete, al igual que yo, dice, de la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Y como cantamos al inicio de este servicio, esta canción que habla de su gracia mayor, ¿qué es la gracia? Cuando empezamos a escuchar estos conceptos, a veces como que nos confunde un poco o pareciera algo muy filosófico, pero es algo práctico. La gracia no es más que el don, el regalo inmerecido de Dios cuando no éramos capaces de salvarnos a nosotros mismos. Él nos ofrece esa salvación, Él nos ofrece ese regalo por medio del sacrificio de Jesucristo. Así que de la misma manera en que fuimos salvos por su gracia, por ese don o ese regalo inmerecido, de la misma manera vivimos por su gracia. Es decir, ese proceso de llegar a ser como Cristo Jesús, ese proceso de ser más santos o ser santificados, es por la gracia de
Jesús, es por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Y creo que es algo muy importante porque en ese momento, ¿cómo era la audiencia escuchando sobre la gracia? Quizás estaban escuchando todo este montón de falsas enseñanzas donde tienes que hacer esto o tenías que hacer lo otro, distorsionando el evangelio. Y Pablo está trayendo al centro de que el creyente se fortalece y vive por la gracia que tenemos en Jesús. Y hoy en día también podríamos decir que muchas veces, aún como creyentes, en el año 2020 no estamos viviendo, no estamos siendo fortalecidos para vivir la vida cristiana por la gracia del Señor, sino que estamos siendo fortalecidos o creemos que tenemos que ser fortalecidos por nuestro propio performance o nuestra propia manera de completar, porque eso es lo que muchas veces la cosmovisión del mundo en el que vivimos nos anima a que vivamos de acuerdo a nuestros propios esfuerzos, a nuestros propios estándares. Pero aquí Pablo dice algo muy pertinente para su audiencia en ese momento y para nosotros también, es que vivimos y somos fortalecidos. Nuestra fuerza no la produce Oliver, no la produce Bob Copping, no la produce ninguno de nosotros. Nuestra fuerza para vivir la vida cristiana en medio de las pruebas y las tribulaciones viene de la gracia, de ese don inmerecido que Dios nos da a nosotros. ¿Dónde? ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces él arranca esta parte con esta base o esta plataforma para entender que todo lo que vayamos haciendo en el evangelio como cristianos proviene de la gracia de Dios. En el verso 2, entonces, después ya habiendo puesto este fundamento, dice: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Entonces, ¿qué? Cuando yo leo esta parte, dice: lo que me has oído decir, Timoteo, en presencia de muchos testigos, la pregunta es: ¿qué fue lo que escuchó Timoteo? ¿Qué fue lo que le escuchó decir en presencia de muchos testigos? Bueno, podríamos irnos quizás al libro de Hechos o a ver todas las peripecias y las hazañas de Pablo, donde empezó a vivir un evangelio práctico, donde predicaba el evangelio, donde sanaba enfermos, donde se enfrentaba en las sinagogas a la gente que contradecía el evangelio, y ahí había un Timoteo al lado de él viéndolo hacer todo lo que el Señor le mandó a hacer. Y básicamente Pablo se convierte en un modelo para Timoteo, un modelo de vida, no solamente en su predicación, pero en su forma de vivir. Entonces aquí Pablo le está diciendo a Timoteo: toda esa experiencia que tuvimos juntos, todo ese caminar juntos, donde fuimos a las misiones, donde caminamos juntos, donde me viste hacer todo esto, me viste decir y hacer esto, esa doctrina, la veracidad de Jesucristo, que solo Jesucristo salva, que solo la gracia de Jesús salva, eso que me viste decir en presencia de mucha gente cuando me acompañaste, eso es lo que te quiero pedir, que le encomiendes a otros creyentes dignos de confianza. Y aquí entonces Pablo pone un estándar importante cuando habla de pasar esa vida, ese estilo de vida, ese estilo de vivir el evangelio a otros, cuando menciona personas dignas de confianza. En otra versión dice a personas fieles. Ahora, es interesante porque cuando nosotros hablamos de la multiplicación espiritual, de multiplicarnos, hacer discípulos que hacen discípulos, es importante que entendamos que parte de los elementos que son indispensables para que eso suceda es que tiene que haber hombres y mujeres fieles, dignos de confianza. Ahora, cuando pensamos en esa palabra dignos de confianza o fidelidad, nos damos cuenta que también es una palabra que hoy en día pareciera que no tuviese mucho peso, ¿cierto? La fidelidad hoy en día no significa o no tiene un significado de mucho peso para mucha gente en el día de hoy. ¿Cuántas personas entran en compromisos y con tanta facilidad no continúan? No son dignos de confianza. ¿Cuántas veces a nosotros los que estamos aquí en esta llamada nos ha tocado encomendarle una labor a alguien y nos dimos cuenta al final que no fue digno de confianza, que no hizo lo que pedimos, simplemente violó el pacto o violó el acuerdo? Y podemos verlo desde el punto de vista matrimonial o podemos verlo desde el punto de vista de los negocios. Yo recuerdo cuando más chiquito mi papá me hablaba de que en el tiempo de antes en Panamá los pactos o los acuerdos se hacían de mano, de boca, porque la palabra de la persona tenía un peso impresionante. Cuando vamos al matrimonio, los que tenemos la oportunidad de estar casados, ¿qué es lo primero que decimos? Fieles hasta que la muerte los separe. Pero cuando tenemos esas palabras o esos conceptos al día de hoy, vemos que para mucha gente eso no significa nada. El ser digno de confianza es básicamente simplemente una palabrería que se convierte en difícil encontrar a personas que sean fieles.
en lo poco y en lo mucho, en las circunstancias, en el sufrimiento, en la adversidad. Entonces, qué interesante ver cómo un concepto en ese momento que toma tanto valor para nosotros hoy en día, muchas veces aún como creyentes, suele ser una palabra light, cuando el compromiso muchas veces también en la iglesia, en nuestras familias, esto tiende a ser, no tendemos a vivirlo de esta manera, en como Pablo está poniendo ese estándar que Jesús pone, que cuando pensamos en multiplicarnos en otros es necesario vernos como hombres y mujeres fieles, porque Jesús fue fiel desde el inicio hasta el final, al igual que fue Pablo, al igual que fue Timoteo. Entonces ven que otro ingrediente, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a personas dignas de confianza, que sean fieles. Dice que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Es decir, que cada creyente, cada hombre y mujer en el evangelio, no solamente sea digno de confianza, pero que esté entrenado, que esté capacitado también para hacer lo mismo con otros. Y cuando pensamos en este tema de la capacitación, del entrenamiento, de las herramientas, el mismo Pablo nos amplía un poquito más en la misma carta a qué se refiere con eso de ser capacitado para enseñar a otros, o por ejemplo, ¿dónde recibo yo esa capacitación? ¿Dónde? ¿Cómo yo me entreno para hacerlo también con otros? Así como el ejemplo que hablaba César, también me encantó ese tremendo testimonio. Entonces vayámonos rapidito a 2 Timoteo ahí mismo, dejen el dedito ahí si tienen el pasaje abierto. Vámonos más adelante al capítulo 3. Y aquí mismo Pablo, en el capítulo 3, le dice a Timoteo desde el versículo 15 la clave de lo que es la capacitación y el entrenamiento. ¿Dónde la encontramos? Dice, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, capítulo 3, verso 15, que pueden darte la sabiduría, dice, necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Verso 17, la respuesta, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente, ¿qué? Capacitado para toda buena obra. Entonces, aquí Pablo nos está dando el fundamento para poder no solamente ser fieles y dignos de confianza, sino para ser capacitados. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios que nos instruye, que nos redarguye, que nos mete puñete, que nos desbarata, que trabaja en lo más profundo de nuestros corazones para poder enseñar eso mismo a otros. Entonces, qué bonito ver cómo Pablo nos da el fundamento de la gracia, nos da el fundamento de ser dignos de confianza, pero a la vez nos da el fundamento de que de la manera en que podemos ser capacitados es a través de escuchar, de escudriñar, de aprender las escrituras, la palabra de Dios, de la misma manera en que Timoteo fue enseñado. Timoteo no tuvo algo especial fuera de usted y de mí, sino que fue instruido y que desde niño, dice, fue aprendiendo la palabra de Dios para ser capacitado. Entonces, fíjense qué bonito cuando vemos 2 Timoteo 2:2 como un verso clave también que es una banderita en la cruzada estudiantil, en la organización en la cual mi esposo y yo servimos, porque aquí podemos ver gráficamente la cadena de la multiplicación espiritual en este versículo 2. Primero dice lo que me has oído decir. Ahí está Pablo. Número 1, fíjense, la primera persona. Segunda persona, ¿quién le escribe? A Timoteo. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo. Pablo a Timoteo. ¿A quién? A creyentes dignos de confianza. Persona número 3. A que a su vez estén capacitados para enseñar a otras. Persona número 4. Vemos 1, 2, 3, 4 cadenas de personas que forman 3 generaciones de discípulos multiplicadores. Esa es la naturaleza del evangelio, que cada uno de nosotros podamos ser ese Pablo que anima a ese Timoteo o a esa Timotea, o puede ser Pabla o Pablo, no sé, Timoteo o Timotea, que también busquen a otros hombres y mujeres dignos de confianza, que también capaciten a otros. De eso se trata, mis queridos hermanos, el evangelio, de poder vivirlo en el contexto de la multiplicación espiritual. A eso nos llamó el Señor cuando habló de cumplir la gran comisión de hacer discípulos a todas las naciones, que podamos ser discípulos multiplicadores. Y vemos que ingrediente importante aquí, depender y ser fortalecidos en la gracia de Dios, de poder ser creyentes dignos de confianza y ser capacitados específicamente a través de la palabra de Dios para poder enseñar a otros. Miren qué cosa más maravillosa. Entonces aquí encuentro varios principios: la multiplicación espiritual como base, fundamento de la vida cristiana, el ser fortalecidos en la gracia del Señor.
Y sigamos en el verso 3. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Aquí Pablo está dándole un contexto más amplio, esto de ser fortalecido en la gracia, de ser discípulos multiplicadores, en el sentido de que parte también de la vida cristiana es que podamos entender que el sufrimiento es parte del paquete. Y esto es algo que a nosotros como cristianos nos cuesta. De hecho, nos gusta más escuchar cuando todo va bien, que todo queremos ser prósperos en nuestra salud, en nuestras finanzas, en la vida cristiana en sí, cero tragedias, pero experimentamos un tiempo como hoy en día, donde hay COVID, donde la muerte se avecina de maneras tan obvias o inminentes que antes, y queremos evitar a toda costa eso. Pero también Pablo le está diciendo a Timoteo que comparta los sufrimientos como buen soldado de Jesucristo. Entonces, el sufrimiento no es un sinónimo de la ausencia de Dios. El sufrimiento no es un sinónimo que Dios no está presente. El sufrimiento es parte de poder identificarnos con el sufrimiento que Cristo mismo experimentó cuando fue a la cruz por cada uno de nosotros, a derramar su sangre en la cruz. Y el sufrimiento que está experimentando Pablo es evidente. Recuerden, ¿de dónde está escribiendo? De la cárcel. Está encarcelado con el cepo. Está en una situación donde pronto va a morir. Entonces, él está siendo realista diciéndole a Timoteo, el hecho que te estoy escribiendo desde la cárcel no significa que Cristo nos abandonó o que el mensaje deja de ser relevante. Es parte de la vida cristiana. Y ahora vamos a ver por qué, al final, por qué Pablo es tan real y tan directo con este tema, no le da tanta vuelta. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. Y en este punto ya Pablo hace 3 analogías que son pertinentes a ese momento, que es la analogía del soldado, que es la analogía del atleta y es la analogía del labrador. Usa 3 figuras que la audiencia en ese momento en la iglesia de Éfeso podría entender y el mismo Timoteo podría entender porque era parte natural de lo que ellos experimentaban en ese momento. Por una parte, Pablo, ahí mismo en el verso 3, dice como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Entonces Pablo utiliza la figura del soldado romano que se enlistaba en las listas, se enlistaba a servir al ejército romano, abandonando su propio propósito personal, abandonando sus propias necesidades muchas veces para, debido a muerte, ser fiel al mandato del imperio, de ir a la guerra y de si era necesario dar su propia vida. Entonces aquí Pablo está haciendo un análisis que la situación de un soldado romano muchas veces no era sencilla. Tenía que sufrir, tenía que ser lastimado, le tenían que meter una lanza o muchas veces perdías uno de sus miembros. Era difícil enlistarse como un soldado del imperio en ese momento, de la misma forma que se enlista un soldado en el ejército del Señor, porque eso es lo que básicamente Él nos demanda y es parte de la realidad que Él experimenta. Entonces, así como habla del soldado, también habla del atleta. Cuando escuchamos el tema de las Olimpiadas y todo este tema del deporte, todo esto viene de esta parte del mundo. Así que para los efesios y para Timoteo era tan normal escuchar las carreras de relevo y todas las carreras en la parte olímpica, en el Olimpo, era normal. Y también utiliza otra analogía para poder decir que el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. Es decir, para que el atleta de alto rendimiento llegue a la meta, gane y reciba la corona, tiene que pagar una cuota de sacrificio que muchas veces va a involucrar sufrimiento. Y para aquellos que son deportistas o siguen los deportes, ven la cantidad de cosas que los deportistas pasan muchas veces para poder llegar a ser los mejores. Se quiebran el tobillo, se rompen un tendón, pierden una vértebra, tantas cosas y aún así pagan un precio, sufren dolor físico literalmente para poder llegar a ese nivel de poder llegar a la meta. Me venía a la mente, no sé si se recuerdan cuando leía este pasaje, de que el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. ¿Se acuerdan de este ciclista apellido Armstrong? Lance Armstrong, que fue coronado y todo, con todos los premios, que finalmente se desató un escándalo porque el tipo se había dopeado y al final le quitaron el premio
porque no compitió según el reglamento. Qué cosa tan tenaz y qué cosa tan fuerte que también el Señor nos demanda, que estamos en una carrera que es limitada, que es corta, que tiene un tiempo de expiración, donde necesitamos correr de acuerdo al reglamento y que muchas veces va a involucrar el tema del sufrimiento. El tercer ejemplo que usa Pablo ya no solamente habla de un soldado del imperio, no solamente habla de un atleta que también lo conocían, pero también habla de otra figura muy popular en ese ambiente y que también hoy en día lo entendemos hoy, el agricultor, el labrador, que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Entonces, los que son agricultores o que tienen familiares agricultores, pueden entender este concepto, cuán difícil es el sembrar la semilla, el preparar la tierra, el esperar los tiempos, el anteponerse a las plagas, a los hongos, a los insectos. Yo tengo ahora que empezó el tema de la pandemia, empecé un pallet vertical, que ahí le enseñé la foto por ahí a Roberto, donde tengo plantado tengo albahaca, tengo perejil, y ahora con el clima acá tan bonito puedo poner todas esas cosas bien chiquitito, pero ese espacio tan chiquitito me ha costado, me han llegado plagas, me han llegado insectos, me han llegado fungicidas, he tenido que ponerle fungicida y todo porque es difícil, toma tiempo, no es tan sencillo el cosechar. Y recuerdo también un poco a mi suegro es agricultor, el papá de Zulma. Y cuántas veces mientras hemos estado en Panamá, cuando él siembra toda una hectárea de maíz, cuántas veces me tocó escuchar y ver que todo el esfuerzo de un año por una tormenta, un vendaval, le tumbó todo el maíz. Y toda la cosecha del año se perdió en cuestión de un instante. Entonces el labrador o el agricultor experimenta el sol, el sufrimiento, lo tenaz de levantarse temprano a tener que poder sembrar y poder experimentar y recibir ese fruto, esa cosecha. De la misma manera, nosotros como creyentes, Dios nos manda como agricultores, como labradores, a sembrar muchas veces con sufrimiento y con dolor en la vida para después ver el fruto y la cosecha en nuestras relaciones, en las finanzas, en la manera en cómo nos conducimos, en la manera en cómo vivimos el evangelio de manera práctica. Y al final dice Pablo, reflexiona en todo lo que te digo en cuanto a este tema y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Es decir, el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Y cada una de estas tres analogías nos da a entender que tanto el soldado, que tanto el atleta y que tanto el labrador están viviendo por algo mayor a sí mismos. Su meta y su mente están más allá de sí mismos. Y creo que esto es una gran enseñanza cuando hablamos y vemos esto hoy en día, cómo estamos viviendo. ¿Estamos viviendo realmente como soldados que están comprometidos con una causa o estoy comprometido con mi propia causa? Yo soy un soldado para mí mismo en un mundo que cada vez más y más y más es individualista. ¿Estoy luchando de acuerdo al reglamento o estoy luchando de acuerdo al juego vivo de Panamá o al juego vivo del panameño o luchando simplemente torciendo las reglas, tratando de recibir una corona o un premio en base al poco esfuerzo? Y quizás no estoy sembrando en los lugares indicados, no estoy sembrando las semillas adecuadas para cosechar la cosecha indicada. Esto es fuerte, cómo el Señor nos ayuda a reflexionar y a entender de que la vida cristiana involucra sacrificio y muchas veces sufrimiento. Entonces, esta es la segunda parte. La tercera y última parte que quiero compartir hoy es: no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado entre los muertos. Este es mi evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada. Sigamos entonces haciendo un mini resumen. Entonces Pablo inicia diciéndole: hey, fortalécete en la gracia, Timoteo, esa es la única manera en que puedes vivir la vida cristiana. Lo que has escuchado, busca gente digna de confianza, encomiéndalo a ellos, capacítate, entrénate en la palabra del Señor, comparte los sufrimientos, así como el soldado, así como el atleta, así como el labrador. Entonces, si yo llego hasta el versículo 7 y yo me quedo ahí, yo, Oliver Marín, digo: wow, pero qué difícil, Señor. ¿Cómo vivir la vida cristiana de esa forma, donde el sufrimiento es lo que me espera o es parte de la vida cristiana? Pero aquí Pablo, en la siguiente fase, en el verso 8, nos da a entender la razón por la cual aún el sufrimiento no es nada comparado a lo que viene. Y le dice estas palabras a Timoteo: Timoteo,
no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado entre los muertos. Entonces pareciera como un poco raro, no sé si usted se pone a ver en el pasaje, por qué Pablo le dice eso a Timoteo. ¿Tú crees que Timoteo ya no sabe quién es Jesucristo? No sabe que murió en la cruz y que ya derramó su sangre, pero ¿por qué le vuelve a decir? Dice, no deje de recordar a Jesucristo. Porque pareciese que la naturaleza de Timoteo y del ser humano es que prontamente tendemos a olvidar quién es Jesucristo y qué fue lo que Él hizo cuando estamos en momentos de tribulación y de sufrimiento. Entonces, Pablo no le está diciendo algo obvio a Timoteo, simplemente se lo está diciendo porque sí, sino porque tendemos a olvidar quién fue Jesucristo. Y menciona la palabra descendiente de David. ¿Qué tiene que ver esto en lo que estamos viendo? ¿Por qué habla del, oye, por qué se fue ahora al Antiguo Testamento? ¿Por qué ahora está hablando, si estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando del soldado y de esto y del atleta y de la gracia y de multiplicar la fe? Y ahora empezó a hablar de David. ¿Qué tiene que ver esto en lo que estamos hablando? Bueno, no deje de recordar a Jesucristo, descendiente de David. Y esta palabra nos da un contexto muy importante para poder entender todo lo que estamos viendo. Cuando nos vamos a 2 de Samuel capítulo 7, ahí está el famoso pacto davídico, donde el Señor le dice a David, David, voy a establecer un reino que no es temporal, sino un reino que tiene un impacto y una trascendencia eterna a través de tu descendiente, que ahora entendemos que es Jesucristo. Es decir, cuando Pablo le está diciendo que vas a tener que sufrir como el soldado, que estoy preso, que estoy encadenado, que fíjate que sufre, que abraza el sufrimiento, le está diciendo, Timoteo, te estoy escribiendo en la cárcel, estoy a punto de morir, y nada de eso tiene implicaciones en este mundo solamente porque lo que viene es mucho mejor, lo que nos espera es mayor, porque viene un reino que es eterno, donde no va a haber dolor, ya no va a haber sufrimiento. Timoteo, ya no vas a llorar, Timoteo, ya no vas a tener que lidiar con ese poco de falsos maestros, Timoteo, lo que viene es mayor, el fin último es la vida eterna, en lo que el sufrimiento, el dolor que experimentas tú y yo hoy en día es temporal. Por eso es importante que no te olvides de quién es Jesucristo y que es descendiente de David, a quien se le prometió un reino que es eterno. Y no solamente eso, Timoteo, sino que aparte de que hay un reino eterno, fue levantado entre los muertos. No olvides eso. Jesucristo venció la muerte. Si no hubiese resucitado, vana es nuestra fe. Qué tremendo. Cuando yo veo esto hoy en día, yo me digo a mí mismo, Oliver, no dejes de recordar a Jesucristo. Ni lo que vino a ser, ni olvidar de que el reino de Jesús es eterno, que yo pertenezco a otro reino, y que el reino en el que estoy ahora mismo, o el tiempo en que estoy, es temporal, y que no pueda, con todo y coronavirus, con todo y sufrimiento. Mira cómo César hablaba de su amigo, que falleció, pero se fue con el Señor. O sea, eso es real, eso es verdadero, eso no es cuento. Y nosotros tenemos que aprender a vivir con una mentalidad eterna, que el tiempo que estamos aquí somos peregrinos. Estamos en un tiempo corto, preciso, conciso, donde la vida es tan efímera, hermanos. Y tenemos que recordar de que nosotros somos ciudadanos del reino de Dios y que lo que estamos viviendo en este tiempo es sumamente corto. Por más sufrimiento y más dolor y más lágrimas, esto va a ser temporal, porque algo mucho más grande. Jesucristo venció la muerte al tercer día y se levantó. Es decir, que nosotros, ese mismo poder que lo resucitó al de los muertos, es el poder que nos va a resucitar a nosotros para estar con Él. ¡Qué tremenda noticia! Claro, y por eso ahora yo entiendo que a Pablo no le importaba todo lo que estaba experimentando con frío, que lo habían abandonado, que lo dejaron solo. Y él dice, este es mi evangelio. El verso 8. Por el que sufre al extremo de llevar cadenas como un criminal. Dice, como un criminal, no es porque soy un criminal, me están tratando como un criminal, pero no lo soy. Pero como es por causa del evangelio, no me importa. Porque sé que yo también, Pablo, seré levantado entre los muertos. Y aun cuando yo estoy encadenado, la palabra de Dios no está encadenada. Qué tremenda perspectiva de Pablo en medio del sufrimiento de estar a punto de ser sacrificado. Estas son sus últimas palabras a sus discípulos. Esto es lo que importa, Timoteo. Lo demás es cuento de camino. Nada más importa. Nada más interesa. Esto es lo realmente importante. Vive para el Señor. Fortalécete de su gracia. Busca hombres y mujeres, los que escuchaste de mí, que sean dignos de confianza, que sean fieles, que vivan en contra de la cultura que vivimos hoy en día.
que sean internados a través de la palabra, que vivan, que experimenten los sufrimientos como buen soldado, como atletas que luchan, que compiten legalmente, como agricultores que siembran la semilla con trabajo, con sufrimiento, con dedicación. Y no olvides, en medio de ese sufrimiento, de esas tribulaciones, de esos problemas, del coronavirus, que hay un plan mucho más grande, hay una perspectiva eterna para nosotros. Y allí, mis queridos hermanos de la comunidad cristiana Plenitud, yo les quiero animar que pongamos nuestro corazón esta mañana. Como cuando yo veo este plan más grande, de que el Señor continúa llamándonos hoy a fortalecernos en su gracia, es necesario que ustedes y yo hagamos discípulos. Es necesario que continuemos predicando la palabra, la sana doctrina. Es importante que paguemos un precio, que en medio del sufrimiento y el dolor sepamos que tenemos a un Señor, a un Cristo que murió en esa cruz y que nos promete una promesa de vida eterna, de un reino eterno. Cuando yo veo esto, el mismo Jesucristo sufrió. El mismo Pablo sufrió. Haciendo este estudio me di cuenta en Hebreos 13:23 que posiblemente después de esto, Timoteo, lo dice el libro de Hebreos, el autor de Hebreos, que posiblemente fue Pablo, dice que también estuvo preso. Sufrimiento, tribulación. Pero en medio de eso tenemos una promesa de vida eterna mientras hacemos la misión. Entonces, yo les quiero animar a cada uno de ustedes a qué te está invitando el Señor en esta mañana. ¿Cómo aplicas estos principios en tu vida? ¿Qué cosas tienes que abandonar hoy? ¿O qué cosas están estorbando que tú dependas de la gracia del Señor? ¿Qué cosa está estorbando de que tú te conviertes en un discípulo, una discípula multiplicadora? ¿En qué parte te estás enfocando en las tribulaciones o en el sufrimiento? Y no estás teniendo el big picture, el panorama más amplio. ¿En qué punto estás olvidando a Jesucristo, que promete un reino eterno y que fue levantado entre los muertos? Quiero animarte a que hoy, un tiempo tan relevante y tan importante que experimentamos en el mundo, te levantes a vivir en un evangelio comprometido con su causa, fortalecido en su gracia, que nos ayude a cumplir la misión y a dejar un legado, así como estas fueron las últimas palabras de Pablo a Timoteo. ¿Cuáles van a ser nuestras últimas palabras? ¿Cuáles van a ser nuestros últimos legados a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestro país, a nuestra nación que tanto necesita el mensaje de Jesús? Oremos. Padre, gracias por tu palabra que transforma. Gracias por Jesucristo. Gracias por cuando vemos este mensaje de 2 de Timoteo. Estas últimas palabras de Pablo a Timoteo, Señor, nos animan y nos desafían también a vivir una vida comprometida para ti, a ser fortalecidos en tu gracia. Señor, ayúdanos a abandonar lo que está estorbando, que podamos vivir a plenitud para ti. Padre, y aun cuando nos cuesta tener que muchas veces abrazar las dificultades, el sufrimiento, cuando creemos la mentira que cuando hay dificultad y sufrimiento es porque tú no estás o que estás ausente, Señor, al contrario, es parte de tu proceso. Danos la gracia suficiente y el poder para poder vivir en medio de las dificultades, sabiendo que hay un premio mayor, sabiendo que hay un reino eterno, sabiendo, Señor, que tú resucitaste entre los muertos y que es una verdad que no cambia y que es cierta para la vida del creyente, el que ha nacido de nuevo. Y que entendemos que nuestro paso aquí por la tierra es corto, Señor. Ayúdanos a dejar un legado que impacte a nuestras familias, a nuestros hijos, amigos, a personas, así como escuchamos hoy en el testimonio de César. Vamos a llevar a otros al evangelio, Señor. De eso se trata. A una vida comprometida contigo en la palabra, escudriñando, aprendiendo, a ser entrenados y capacitados para también enseñar a otros. Gracias, Señor, por el privilegio que hoy nos das de poder escuchar y reconocer esta verdad en un tiempo tan duro, donde necesitamos levantarnos como esos luminares, como
como Señor, como luces para brillar con tu evangelio, con tu voz, Señor, con tu mensaje de esperanza a un mundo que hoy está perdido, que está desanimado, que está deprimido, que tiene miedo a la muerte por el coronavirus, porque no hay trabajo, porque no hay, no se vislumbra nada quizás positivo en lo económico, Señor, en las empresas, el confinamiento, la depresión, la falta de estar con la gente, Señor, pero tú eres suficiente. Hoy tú has demostrado que eres suficiente para nosotros, Señor. Guárdanos, protégenos y aún en medio de la tribulación, Señor, presérvanos para poder hacer lo que tú quieres en este tiempo, para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Amén.